¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, vamos a hablar el día de hoy de la segunda parte sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que es un tema que constantemente está en debate. Dina está obsesionada con que hay que salirnos de la Corte. Algunas personas comentan y dicen de que para poder, por ejemplo, luchar contra la delincuencia tenemos que salir a la Corte. Esas son preguntas que vamos a resolver el día de hoy en este espacio que tenemos de 10 minutos. A ver, en primer lugar, ayer estuvimos conversando, estuvimos viendo sobre cuál es el eje o por qué existe una Corte Internacional que protege los derechos humanos. Eso ya nos ha quedado, creo que bastante claro, si no lo pueden ver en las redes, en mis redes, en TikTok, en YouTube, en Facebook. ¿Ya? Pero hablar de la Corte Americana es un poco más complejo para poder tocarlo en 10 minutos, por eso lo estamos haciendo en partes, ¿no? Y este es un tema que el día de hoy vamos a tocar sobre algunas verdades y mitos o leyendas que se habla de la Corte Interamericana. En primer lugar, ¿ya? Se dice que para poder combatir la ola de delincuencia que hay en el país, tenemos que salir de la Corte Interamericana, ¿no? Supuestamente este es un argumento muy potente para poder salir de la Corte Interamericana que defiende delincuentes y que defiende terroristas y etcétera. A ver, ¿qué país para ustedes el día de hoy a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, es un referente de la lucha contra la delincuencia, contra las organizaciones criminales, contra las mafias? ¿No? Varios van a agarrar y van a decir, bueno, lejos de que puedo estar a favor al 100% o en contra, van a decir que es El Salvador, ¿no? Y ahí viene un tema, porque varios dicen, tenemos que salir de la Corte Americana para como El Salvador, con Bukele, podamos combatir la delincuencia. Bueno, acá la verdad es que El Salvador no ha salido de la competencia de la Corte Interamericana. Y esta es una verdad que tenemos que tener clara, ¿no? Si se dice que para combatir la delincuencia hay que salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo hay países que han podido combatir la delincuencia, como el caso de El Salvador, que sí lo ha combatido sin salir de la Corte Interamericana? Y es que el tema es otro. El tema no es que para combatir la delincuencia hay que salir de la Corte. El tema es que simplemente hay que tener la decisión política de cambiar las cosas. Y evidentemente las personas que nos gobiernan no pueden o no deben de ser delincuentes, porque como un delincuente va a poder legislar y combatir la delincuencia. Es como pretender decirle a una persona que sufre de alguna adicción, por ejemplo, que es adicto a la heroína, que él regule su proceso de rehabilitación. Eso es un absurdo, eso es una tontería. Entonces, en primer lugar, el elemento de que para poder combatir la delincuencia, y que por lo tanto tenemos que salir de la Corte, es mentira. El Salvador lo ha hecho sin salir de la competencia de la Corte Interamericana. ¿Qué países han salido de la competencia de la Corte Interamericana? Bueno, son dos. Dentro de todos los que firmaron su competencia el siglo pasado, dos solamente han salido. Uno es Trinidad y Tobago, ¿no? Y el otro es Venezuela. Simple. Entonces, ¿queremos terminar siendo como Venezuela? Esa es la pregunta de fondo. Ahora, otra verdad, porque ya nos queda claro de que este tema de la Corte Interamericana termina siendo una manipulación de ciertos sectores y que además tiene como fin distraer la responsabilidad, ¿no? Acá hay un tema, cuando uno es ineficiente, cuando uno es un mediocre, termina echándole la responsabilidad de sus acciones a otro. Y esto bien lo sabemos, esto nos ha pasado miles de veces, ¿no? Que han habido personas que hacen mal su chamba y le tiran el pato a otra, ¿no? Entonces, lo que ha venido ocurriendo es que todo el desborde de la delincuencia que se ha venido generando en el país y de la cual todos somos víctimas, es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de este gobierno dirigido por Dina Boluarte, y es responsabilidad del Congreso, que ha legislado, ha emitido 8 normas a favor de la delincuencia, 8 normas que han generado impunidad y han debilitado realmente esta lucha contra los criminales. Entonces,
Este es un punto que tenemos que tener claro porque nos siguen tratando de manipular y de mentir y de generar estas situaciones en las que el peruano de a pie tiende a confundir los conceptos y en parte este espacio es para poder debatir y conversar estas cosas. El otro elemento, porque nuevamente nos queda corto el tiempo, el otro elemento es que la Corte Interamericana libera terroristas y libera delincuentes. Esto también es falso. La Corte Interamericana no ha liberado ningún terrorista y no ha liberado a ningún delincuente. ¿Por qué? Porque no es responsabilidad de la Corte Interamericana emitir un juicio sobre el fondo si una persona cometió o no cometió un delito penal. No es competencia de la Corte eso. Es competencia de la Corte determinar si es que el Estado violó o no violó los derechos humanos de tal persona que están consagrados en la Convención o en el Pacto de San José. ¿Y esto qué significa? Esto es bastante simple. Solamente dice, ¿no? En una sentencia de fondo, dice, el Estado peruano violó los derechos de fulanito, menganito, ¿no? Con respecto a este derecho que está consagrado en el artículo tal del Pacto de San José. Por lo tanto, se le exige al Estado, que eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de, de unos pocos terroristas, ¿no? Que fueron tres. En este caso, como ha habido una violación al debido proceso, que se les vuelva a investigar sin cometer los errores que se cometieron. Entonces, es como agarrar y decir, no, es culpa del profesor que te calificó mal porque hiciste mal tu tarea. No es culpa del profesor, es culpa del que hizo mal la tarea y fue culpa del Estado haber hecho mal la tarea en ciertos procesos en los que debería haber tenido una mayor responsabilidad para poder hacerlos bien, ¿no? Entonces, acá viene el asunto, y creo que todos hemos visto miles de películas y series en las que se habla como el proceso para poder sentenciar a tal persona tiene que estar bien hecho porque si lo hacen mal se van a aprovechar ellos. Bueno, eso fue lo que ocurrió en la época de los 90, se hicieron mal ciertos procesos y lo que dijo la Corte no fue liberen, sino más bien fue procesenle nuevamente sin cometer estos errores. Y acá tenemos que ser claros, porque en última instancia, lo que tiene que ser clarísimo es que el Perú ha tenido, hasta el momento, ha tenido 132 casos en la Corte Interamericana, 132 casos. De ya, entonces han liberado 132 terroristas. No, ya hablamos de que no ha liberado ningún terrorista y a ningún delincuente. Solamente han habido tres casos de terroristas. Eso quiere decir, si hacemos un análisis, que no logra ser ni siquiera el 2,5% de incidencia de casos. Es decir, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ven casos de pensionistas, de torturas, de desapariciones, de derechos laborales, derechos al debido proceso, incluso de empresarios, de lesiones físicas, psicológicas, violaciones, muchos casos incluso de libertad de expresión, etcétera, y que nada tienen que ver con derechos de terroristas o delincuentes. Y esto nos tiene que quedar bastante claro porque el día de mañana nuevamente terminan tratando de manipularnos y de decirnos ciertas mentiras que evidentemente con sabor a verdad terminamos creyéndola. Entonces, dos elementos para cerrar el en vivo de hoy. En primer lugar, la Corte Interamericana no libera terroristas. Hay más de 132 casos que ha tenido el Perú y evidentemente no han sido única y exclusivamente terroristas, ni siquiera el 4%, ni siquiera el 10%, ni siquiera el 5% han sido sobre temas de terroristas. Y el otro elemento que es importante es que para combatir la delincuencia uno no tiene que salir de la Corte Interamericana, tal como por ejemplo lo ha hecho El Salvador, que ha combatido la delincuencia sin haber tenido que salir de la Corte Interamericana. ¿Por qué se quiere salir de la Corte Interamericana? Simplemente porque es una piedra en el zapato que siempre ha tenido desde la época del Fujimorismo hasta, por ejemplo, este gobierno de Dina Boluarte que lo que quiere hacer es salvar su pellejo, ¿no? Con respecto a las marchas. Es decir, nos quiere dejar a todos los peruanos en una garantía de protección de nuestros derechos y libertades para ella quedar impune sobre investigaciones que va a tener el día de mañana. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que se han estado conectando. Ya saben que este espacio solamente es 2 minutos. Mañana vamos a seguir hablando al respecto y les pido por favor que si tienen alguna duda o comentario me la hagan saber mandándome un mensaje, mandándome un comentario, ¿ya?
Mañana nos volvemos a ver a las 8 de la mañana. Un fuerte abrazo.